Quería ver si estaba conectado, James. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Encarnación Lemus López. Encarnación nació en Villafranca, donde estudió primaria y secundaria. Sin embargo, está vinculada profesionalmente a la Universidad de Huelva, donde ha ejercido la docencia en el Departamento de Historia Contemporánea, especializándose en el estudio del exilio español y en la transición democrática, especialmente en la situación de las mujeres. Ha sido profesora invitada en las universidades de Santiago de Chile y de Playa Ancha en Valparaíso, Chile, en la Universidad de Puerto Rico, en Denis Diderot, París, y en la Universidad de Michigan, además de investigadora en el Instituto del Tiempo Presente de París. Es una de las integrantes del Consejo Editorial de la revista Andalucía en la Historia y del Seminario Permanente de Historia Contemporánea del Centro de Estudios Andaluces. Miembro del Grupo de Priego, Comité Científico del Patronato Niceto Alcalá Zamora de Priego, y ha sido, por nombramiento del Consejo de Ministros, integrante de la Comisión Técnica para el Estudio de los Supuestos de Vulneración de Derechos Humanos a Personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos. Actualmente es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva, en la que ha sido decana de la Facultad de Humanidades y defensora universitaria. Por su trayectoria investigadora y personal ha recibido el Premio Mujer Progresista de la Comunidad Valenciana 2008 por el libro Cárcel de Amor, una historia de la represión franquista. El Premio Memoria Histórica de Andalucía en 2011 por su difusión de los valores de recuperación de la memoria histórica, o el Premio de Investigación de Humanidades en 2012. En 2023 fue reconocida con el Premio Nacional de Historia de España, del Ministerio de Cultura y Deporte, por su obra Ellas, las estudiantes de la Residencia de Señoritas, sobre las mujeres que accedieron a la enseñanza superior en 1910 a partir del decreto de 8 de marzo que en ese mismo año levantaba la restricción a las estudiantes españolas para acceder a la educación superior, y de la que el jurado señaló que encarna con un enorme esfuerzo documental y apoyándose en fuentes alternativas, deja que tomen la voz las auténticas protagonistas. 1.300 mujeres que en su mayoría llegaron a Madrid de otras partes de España para comenzar una verdadera transformación social y cultural. Y lo dice porque Encarna se documenta a través de cientos de cartas. A mediados de los 80, la finca Fortuny, actual sede de la Fundación Ortega Marañón, aparece una caja llena de papeles en uno de los sótanos abandonados del edificio. Era un montón de cartas y documentos procedentes de estas antiguas alumnas de la versión femenina de la residencia de estudiantes. A través de esas cartas, cuyos fragmentos podemos leer en el libro, correspondencia que mantuvieron con sus familias, podemos descubrir los miedos y proyectos de estas chicas que habían ido a estudiar fuera, tal y como vosotros lo haréis, si elevaos y vuestro flexo lo permiten, en poco tiempo. Dice el jurado de este Premio Nacional que este ensayo es un retrato generacional y socioprofesional de aquellas españolas que protagonizaron una auténtica revolución. Mujeres que rompieron moldes, nutriendo las primeras vanguardias de profesiones hasta entonces vetadas a la presencia femenina. Encarna nos sumerge en esta residencia donde había música, idiomas, viajes, representaciones teatrales, laboratorios, deporte, naturaleza, enriquecimiento con chicas de otros países, todo esto normal hoy, pero nada habitual en la educación femenina, y donde Lorca, por ejemplo, presentó por primera vez Poeta en Nueva York.
Me siento hoy feliz de que estés en tu pueblo, en Tacna, en el lugar de donde son tus raíces, para compartir con nosotros el fruto de tu investigación y tu trabajo acerca de un tema que a mí me apasiona, que es la ILE, que buscaba la transformación de la sociedad a través de la educación. Y las mujeres que fueron pioneras en derechos y libertades en este país, gracias a que se formaron, a que estudiaron, a que se prepararon y se convirtieron así en menos manipulables, en más críticas, en los referentes, aunque sea en el papel o en la lejanía, porque algunas terminaron en el silencio o en el exilio, de las mujeres que somos y queremos ser hoy. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Inmaculada, de verdad, y dándote las gracias a ti, pues también se las doy al claustro de los profesores y a los estudiantes que hoy nos acompañan, ¿no? Dos cosas. No, voy a empezar a hablar. ¿Te importa? No. Cuando termine la presentación vamos a hacerlo como una clase, no como una conferencia, porque es que aguantar una conferencia de casi hora y media, pues es una cosa que yo sé que es muy aburrida, incluso para mí. Me parece que es mejor que lo hagamos como una clase o como un diálogo, y así si en algún momento pues establecéis una conexión o una sugerencia o una idea, genial o no, aunque no sea genial que alguien haya tenido, pues puede hacerlo. Te voy a dar la espalda de vez en cuando, perdóname. Bueno, decía que poco para acercarnos, ¿por qué estoy yo aquí? Pues primero le voy a dar las gracias. Bueno, lo que quieras. Le voy a dar las gracias a Inmaculada por ofrecerme la oportunidad. Para mí es muy importante estar en Villafranca, mucho. Y no es el instituto el que me tiene que agradecer que esté aquí, soy yo la que tiene que agradecer al instituto el haber pensado en mí, porque yo soy profesora de historia y seguro que ninguno habéis leído nunca una monografía de historia. Los profesores de historia no somos periodistas, entonces ni somos, ojalá, ¿no? Creadores artísticos, ¿no? Tenemos mucha dificultad para romper, para hacer que las muchas investigaciones que hacemos en nuestras universidades puedan salir a la calle. Entonces, últimamente, pues alguna generación estamos más empeñados en romper ese búnker en el que trabajamos y que igual que hacen los novelistas o los periodistas, pues intenten difundir entre la población pues aquellas cosas curiosas, interesantes y sobre todo que nos mejoran a todos, que hacemos nosotros en nuestros archivos. Entonces, para mí es muy importante venir. En general es muy importante dar conferencias a foros que no sean universitarios, pero hacerlo en Villafranca me provoca mucha emoción, porque es que, claro, he venido caminando hasta aquí y he recordado los años que me pasé yo caminando desde mi casa a mi centro, ¿no? Igual que hacéis vosotros, y también por esto que es absolutamente cierto. Una vez, recientemente, porque yo antes no levantaba el interés de ningún medio, pero bueno, recientemente, después del premio, me han preguntado muchas veces que cómo había logrado hacer este libro, y yo le decía, bueno, es que tuve muy buen bachillerato. Es verdad, es decir, desde que salí de Villafranca yo he vivido de las rentas, es absolutamente cierto, de las rentas de mi bachillerato. Lo he puesto en práctica, pero raramente he tenido que aprender una habilidad que no hubiera aprendido ya en mis años de secundaria. Así que yo a la enseñanza de Villafranca de los Barros le estaré eternamente agradecida. Esa era la primera cosa que tenía que decir. La segunda es que como Inmaculada ha hecho una presentación tan buena
por así decirlo, pues prácticamente apenas tengo nada nuevo que añadir a sus palabras, pero vamos a ejemplificar sus palabras pues con algunos datos, como si nos metiéramos por el laberinto de esas páginas y nos paráramos aquí y allá, un poco construyendo un viaje sencillo, ¿no? Como si fuera un juego a través del libro, ¿vale? Y dicho esto, pues me parece que yo le había proporcionado a Inmaculada un vídeo de una persona muy conocida y que habla de la importancia de la lectura y de los libros. Ella fue Premio Nacional de Ensayo, creo recordar que el año 21, y escribió un libro sobre la importancia de la cultura escrita desde el mundo, desde que se comienzan a construir las comunicaciones en escrito a la actualidad, ¿vale? Hay un momento, eso lo explican muy bien tanto los profesores de literatura como los profesores de historia, hay un momento en el que las sociedades pasan de la comunicación en un mundo oral a transmitir la comunicación de alguna forma escrita, ¿no? Y desde ahí vamos evolucionando hasta el soporte libro y hoy a los soportes tecnológicos. Entonces este camino por la comunicación de la cultura, pero claro, su especialidad es el mundo del libro. Es Irene Vallejo, como digo, y vamos a escuchar sus palabras porque creo que habla de una manera muy sencilla. Soy Irene Vallejo, soy escritora. Mientras escribía El infinito en un junco, uno de los aspectos de la investigación que más me ha sorprendido y que más apasionante ha resultado ha sido la búsqueda, ¿no?, de los restos, de las huellas de las mujeres en la historia de los libros y de la lectura. Creo que las mujeres han sido un eslabón importantísimo en la educación y en la transmisión de conocimientos. Para mí ha sido una sorpresa descubrir que a pesar de todos esos obstáculos, de esas imposibilidades, ¿no?, de la obligación de quedarse dentro de las paredes de su casa y no poder salir al mundo a tener las experiencias que plasmar en los relatos, en los libros, sin embargo ellas han estado muy presentes, mucho más de lo que creemos. Quizá las primeras narradoras de historias, las más antiguas, fueran las mujeres mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos y los textiles, ¿no? Que hablemos constantemente del nudo de una historia, del desenlace de la narración, del hilo del relato, de bordar un discurso, de urdir una trama, y así son infinitos los términos en los que relacionamos coser y narrar. Mi teoría, mi hipótesis es que las mujeres fueron las narradoras por antonomasia en los primeros momentos de la oralidad, y al mismo tiempo que cosían se contaban cuentos, se contaban sus emociones, se contaban sus historias, y por eso utilizaban las metáforas de la costura, del telar, de lo que tenían entre sus manos en ese momento, porque esas son tareas específicamente femeninas. Así que hay allí toda una historia borrada y que es muy difícil de rastrear sobre la aportación intelectual de las mujeres como maestras, como narradoras, como enseñantes de sus propios hijos. De hecho, en el mundo romano los hombres preferían que las mujeres se educasen, y como querían que los niños de su familia fueran los futuros líderes políticos, los oradores, los abogados, tenían interés en que aprendieran a hablar gracias a mujeres que estuvieran formadas y que tuvieran conocimientos y que hubieran leído. Pero no interesaba la educación de las mujeres por sí mismas, sino solo como una herramienta instrumental para enseñar a otros. Me importa mucho destacar
que las mujeres siempre se han rebelado contra esas limitaciones, contra las voces que las hacían callar ya desde la Odisea, y han creado mucho más de lo que yo esperaba. Y me parece fascinante, por ejemplo, un hecho bastante desconocido, que el primer texto de la historia, el más antiguo conocido con nombre propio, es decir, no anónimo, lo firma una mujer, una sacerdotisa acaria que vivió hace aproximadamente 4.300 años y que se llama Enheduanna. Esta Enheduanna escribió antes que Homero, antes que el autor del poema de Gilgamesh, y nos cuenta en sus himnos, porque ella escribía poesía religiosa, como la primera experiencia creativa relatada por una autora en primera persona. Y la metáfora que ella utiliza tiene mucho que ver con la experiencia de las mujeres, porque ella dice que cuando escribe recibe la visita de la diosa Inanna, que se apodera de ella, que entra en su cuerpo, y que después de esa posesión ella da a luz las palabras. Es el parto del poema. Y esa imagen de crear como una forma de procrear, es profundamente femenina y es muy emocionante. E incluso en sociedades tan misóginas como fue la de los griegos en la antigüedad, pues tenemos personajes como Safo, la poeta, o como Aspasia, que fue, según dice el propio Sócrates, su maestra, que se casó con Pericles, el líder de la joven democracia ateniense, y cuentan muchas fuentes que ella le escribía los discursos. Y esos discursos, que a través de la obra del historiador Tucídides han llegado hasta nuestros días, han inspirado discursos de Kennedy y Obama. Es decir, que en nuestro mundo contemporáneo todavía se sigue escuchando la voz de aquella Aspasia que se ha convertido casi en un fantasma, en una imagen borrosa de la antigüedad. Me gusta insistir en que hubo mujeres filósofas en la academia, en las escuelas helenísticas, mujeres que se dedicaron a pensar, mujeres que contaron su historia, sus emociones, sus sentimientos, que indagaron, que buscaron, que investigaron y que hicieron todo lo posible por dejar huellas. Y creo que rescatar toda esa herencia es muy importante también por las niñas que hoy están estudiando, que hoy están aprendiendo y que serán las creadoras de mañana, que sepan que hay detrás toda una historia, que hay unas predecesoras y que el papel de las mujeres como intelectuales, aunque haya sido silenciado y haya quedado en la sombra, es importantísimo, y ahora estamos intentando rescatarlo para que nunca más vuelva a caer en el olvido. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a hablar de esto que nos trae aquí. Un libro, casi siguiendo con las palabras de Irene Vallejo, un libro cualquiera es una representación de la vida cotidiana, ¿vale? Una manera de presentarnos algo que está en la vida cotidiana. Bueno, tiene personajes, tiene un contexto y tiene un argumento. Este libro es un libro de historia. Los libros de historia, pues, a través de las decisiones de los personajes y de unas circunstancias, nos hablan de cómo eran las realidades del pasado, pero de una forma sencilla. Distinguiéndose de las novelas, pues claro, los historiadores aspiramos a que nuestra representación del pasado pues sea más o menos verdadera, no nos la podemos inventar. Utilizamos los vestigios de ese pasado, que son los documentos, y tratamos de construir una visión de ese pasado para explicar lo que sucedió, pues con el objetivo de no mentir, con el objetivo de no distorsionar las cosas, con el objetivo, yo digo en clase, de la veracidad. Bueno, entonces este libro tiene, como digo, unos protagonistas, tiene un tiempo y tiene una documentación.
lo ha dicho ya de una manera mucho más bonita, a lo mejor que yo, y más sintética, lo ha dicho Inmaculada. Este libro tiene como protagonista a personas como vosotros en vuestra edad. Esas personas que terminaban, esos jóvenes, esas y esos jóvenes. Los jóvenes, claro, van a tener su centro, que es la residencia de estudiantes. Por eso a veces, esto es la residencia de señoritas, hablamos en femenino, pues a esas jóvenes que están pensando que tienen que llegar que quieren llegar a seguir estudiando y lo quieren hacer en centros de la enseñanza superior. Esas son las protagonistas de nuestro libro y son las protagonistas de nuestra charla. Tienen un momento histórico que es el tiempo en el que vive, en el que existe esta institución, que se crea en 1915 y que termina después de la Guerra Civil, en 1939. Ese es el tiempo. Y luego, pues, ¿cuál es el argumento y cuáles son los documentos? Los documentos, ya se ha dicho, son las cartas que había en el archivo de la Secretaría. Imaginaros que dentro de un sitio, pues, por azar, esto ha desaparecido y por azar, haciendo unas labores de reconstrucción, pues se encuentra enterrado en el sótano, que no sé si tiene el edificio, pues lo que ha sido el archivo. Hoy casi que no tendríamos cartas, ¿no? Las únicas cartas que recibimos, y eso es lo primero que quiero que echéis vuestra imaginación a volar. Pensar en un mundo en el que no hay móvil, en el que evidentemente no hay WhatsApp, en el que la mayoría de los hogares, incluso de los hogares ricos, la mayoría de los hogares, imaginároslo, una distopía, no del futuro sino del pasado. La mayoría de los hogares, incluso de los hogares ricos, no tienen teléfono. Entonces, la comunicación va por cartas. Así que cuando se encuentra ese archivo, que no lo encuentro yo, ya estaba localizado, pues uno se encuentra que esa secretaría ha guardado pues todos los vestigios de lo que fue el funcionamiento del centro a través de esas cartas. ¿Vale? Y ahora algo importante. Bueno, y un libro siempre se hace como un para qué, ¿no? Yo he de confesar que cuando escribí este libro, que no quise nunca escribir un libro, yo quise conocer el archivo y buscar una documentación para mis clases, pero me pareció tan bonito que me puse a escribir y terminé, y ya dije voy a parar porque esto no se lo va a leer nadie, de gordo que es, ¿no? Bueno, pues cuando estaba ahí en medio de la escritura, yo pensaba en mis estudiantes, yo escribía para mis estudiantes. ¿Y qué es lo que le quería yo decir a través de tantas páginas y de tantas palabras a mis estudiantes? Justo lo que ha dicho Inmaculada, muy brevemente. Quería decirles que se sorprendan de la normalidad. Cuando en la etapa final del libro estaba aquí encerrada en Villafranca, como la mayoría estábamos encerrados en Villafranca, porque me vine a casa de mis padres. Y como todos, echaba de menos lo que hasta entonces había sido absolutamente normal para todos, ¿no? Salir a la calle, dirigirme a los demás sin miedo, que se convirtió en algo extraordinario cuando ya no dejaban salir y iba uno por la acera y de repente venía alguien y parecía que te estabas encontrando con un enemigo. ¡Qué sensación tan horrorosa! ¿No? Uno se bajaba y se apartaba 2 metros para que la otra persona pasara por ahí. De repente, lo que habíamos vivido, salir a comprar, salir a un bar, hacer deporte,
no estar todo el día en las paredes de la habitación y en el pasillo, que se convertía en una especie de claustrofobia, pues todo eso que había sido normal y que no lo habíamos disfrutado porque era normal. De repente nos lo quitan y como la salud, ¿no? Como cuando te duele la cabeza. Qué bueno es no sentir la cabeza, porque si la sientes que te duele, eso es malo. Pues entonces extrañarnos de lo normal para disfrutar lo normal. ¿Y qué es nuestra normalidad? Pues nuestra normalidad es que, aunque nos parezca que hemos nacido con con derecho a, no hemos nacido con derecho a, no hemos nacido con derecho a la libertad, no hemos nacido con derecho a tener unos bienes lo suficiente para que nos permitan vivir, no hemos nacido con derecho a tener unos recursos educativos que nos permiten, como a mí, llegar y ser doctora por una universidad pública que prácticamente no me costó dinero. Esos son bienes absolutamente maravillosos y hay que, de vez en cuando, uno se mete en el rodaje de los días y claro, a todos se nos olvidan muchas cosas, pero la felicidad no es más que de vez en cuando pararte y ser consciente de las cosas bonitas que tenemos alrededor y de las posibilidades de elegir y de la libertad de elegir. Elegir la libertad, y sobre todo, bueno, las chicas, porque en esa vamos a hacer un salto al pasado, ¿no? Y uno de esos grandes cosas, una de esas grandes situaciones que consideramos normales y no nos damos cuenta, los chicos menos, pero las chicas más, es el hecho de disfrutar de una buena dosis de igualdad y de seguridad por la calle. Estas jóvenes, hasta que llegaron a Madrid y el mundo se les cambió, no podían salir solas, porque las mujeres no salían solas de casa. Algún hermano le escribe a la residencia, cuando va a inscribir a su hermana, los hermanos mayores, hay una, ¿cómo diría yo?, una complicidad entre los varones de las familias y las mujeres de las familias. No hay un choque. A veces el feminismo puede explicar las cosas como un choque y no es cierto, hay una alianza, ¿no? Entonces, los hermanos mayores a veces escriben para que sus hermanas, que son más jovencitas, lleguen a la residencia y me recuerdo una carta que me hizo, me provocó mucha risa, y es que le decía el hermano a la directora, doña María de Maeztu, ¿y quién va a acompañar a mi hermana en su trayecto hasta la universidad? Y entonces le contesta, no señor, aquí las jóvenes salen solas, ¿no? Pues entonces eso, extrañarnos de que podamos disfrutar de cierta igualdad y de cierta normalidad. Para eso escribí el libro, porque hay que ser consciente de que si en la historia la mayoría de los hombres y de las mujeres de la humanidad no han, claro, como yo soy historiadora, tengo siempre eso muy presente, no han tenido esos derechos, esas posibilidades que hoy tenemos, también hay que ser consciente de que la mayoría de las y los jóvenes de vuestra edad ahora en el mundo siguen sin tenerlos. Así que, para sorprendernos de la cantidad de situaciones positivas que tenemos alrededor y ser felices usándolas, es un poco el objetivo que tenía esta obra. Y dicho esto, pues vamos a entrar en materia. Me dijeron vuestros profesores que os hablara brevemente, siquiera, de el marco histórico. Y yo no lo había hecho, pero he metido unas viñetas que son como muy sencillas y quiero que voy a pasar muy rápido, pero sí que lo tengáis en la cabeza para que entendamos luego ciertas circunstancias que ocurren, ¿vale? La residencia se abre
en 1915 y se cierra, como antes dije, después de la Guerra Civil en 1939, ¿vale? Entonces, del 15 al 39, como ahí pone, pues el mundo y España atraviesan tres momentos que podemos seleccionar como distintos, ¿no? Hay tres pequeños saltos históricos. En el caso de España, pues vamos a tener lo que conocemos el final de la Restauración, cuando el rey, la monarquía son los Borbones y el rey Alfonso XIII, que era un niño cuando lo corona, pues pasa a ser rey de España, el año 2 al año 31, cuando el rey precisamente pues abandona el país porque en unas elecciones pues se ha comprobado que la mayoría de los votos de las personas y de la voluntad de los españoles ha dejado de ser monárquica, y esas elecciones, no voy a entrar en detalle, la ganan las opciones republicanas. Entonces el rey se marcha hacia París, luego a Suiza. Se termina, por tanto, la monarquía y empieza la república, que vamos a ver en la siguiente viñeta. Pero, como tengo aquí marcado, pero dentro de la monarquía de Alfonso XIII tenemos una línea que separa dos etapas. Del 14 al 23, ¿qué pasa en el mundo? Pues en el mundo sucede la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, una situación horrorosa, que se cargó la juventud de una generación de europeos. Nunca pensaron los europeos que fuera a ser una guerra de 4 años, se creyeron que iba a ser una guerra de 2 meses. De hecho, los jóvenes se alistaban cantando, y aquello fue la primera gran catástrofe del siglo XX. En parte, como consecuencia de esa hecatombe mundial, sucede la Revolución Rusa, el otro gran acontecimiento que ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Y en España no entra en la guerra. España ha dejado de ser una potencia de primer orden, tiene pocas conexiones internacionales y no se ve arrastrada a la guerra como otros países. Pero tiene su propia guerra, que a veces no da tiempo a explicar en los libros, ni siquiera en la universidad. Se nos olvida continuamente que España todavía tenía un pequeño imperio colonial que estaba colocado en Marruecos. Pero la población de Marruecos, las tribus, porque no tenían esa unidad política que tiene hoy, esa población no quería la colonización española. Y España estuvo en Marruecos pues hasta la independencia de Marruecos, hasta el año 56, pero durante décadas, todo el final del siglo XIX y todo el principio del siglo XX, en una guerra continua con las poblaciones, con las tribus marroquíes. Los bereberes fueron muy belicosos, y el ejército español, que era, por motivos diversos, fue incapaz de pacificar ese territorio. Y en el año 21 ocurrió otro desastre bélico que se quedó grabado en la historia de España, que es el desastre de Al-Nual. Increíblemente, unas cuantas tribus apenas armadas sitiaron las posiciones españolas y se pasaron por cuchillo a toda la población. Fue un acto de crueldad tremendo, porque las guerras son así. A los prisioneros además los torturaron, y los primeros que salieron corriendo hacia la costa fueron precisamente los oficiales, con lo cual se produjo realmente una catástrofe nacional, porque además a la guerra de Marruecos
solo iban los pobres en realidad, porque los ricos podían pagar unos impuestos al Estado y quedar exentos de ir a la guerra. Entonces, esa guerra iba destruyendo año tras año pues, a los jóvenes varones de la familia más sencilla. Total, que aquello fue desastroso y en parte por eso se produce el golpe de Primo de Rivera en 1923. ¿Qué pasa en el mundo? Pues en el mundo, después de la Guerra Mundial, se produce lo que conocemos, el periodo de entreguerras. En Europa está el auge de los fascismos, a la altura de los años 30, en Europa prácticamente ya no queda ninguna democracia, Francia, el Reino Unido, Suiza, y para de contar, porque no hay ninguno más, desde Portugal hasta Rusia. Los europeos estaban bajo regímenes que conocemos con ese nombre de totalitarismos. España también es la etapa de la dictadura de Primo de Rivera. Y paso la diapositiva y voy rápido. En la dictadura de Primo de Rivera, pues, como decía, la sociedad española estaba tan afectada, todos, por lo que se había producido en Marruecos, que realmente, y por la corrupción del sistema, ¿no? Que realmente no hubo una oposición. Realmente la gente estaba tan harta, y cuando digo la gente digo todo el mundo, desde los obreros a los representantes políticos, tan harto del sistema de la monarquía y de la corrupción en la que se había ido generando, que realmente no hubo protesta, por lo menos llegaba algo nuevo. Esa era la actitud. Pero claro, es una dictadura, y una dictadura normalmente no es el sistema para arreglar nada. Entonces lo primero que hizo fue abolir la Constitución, abolir los partidos, crear, estamos hablando de los fascismos, se inspira en el resto de los fascismos, sobre todo se inspira en Italia. Crea un sistema de un partido único, eso es lo que suele definir a un sistema fascista, aquí se llamaba la Unión Nacional. La verdad es que como el dictador general Miguel Primo de Rivera era un militar, un general, se concentra el ejército en terminar con esa guerra desastrosa de Marruecos y lo consiguen con apoyo francés, se logra el apoyo francés. Marruecos está dividido, una parte es colonia francesa, la otra parte es colonia española. Era muy difícil pacificarlo porque cuando perseguían, ¿no?, digamos, a las tribus que se te oponían, se pasaban a territorio francés y entonces ya no se podía seguir con el enfrentamiento. Entonces se llega a un acuerdo con Francia y Francia y España actúan conjuntamente y en 1925 se termina esa etapa conflictiva con un desembarco francés y español en la bahía de Alcema. Bueno, vale, lo tenía que contar porque tenía el encargo de que existiera la dictadura. La dictadura, vamos a mirar algo positivo de la Europa de entonces, pues es que después de los desastres de la guerra, de los bombardeos, esa es la primera guerra en la que hay vuelos de aviones que bombardean, ¿no? Y bombardean básicamente infraestructura. Bueno, Europa se tiene que reconstruir. Y a veces las guerras se hacen, he dicho a veces, se hacen para que las grandes empresas puedan entrar luego a reconstruir lo que han roto. Entonces, bueno, pues los europeos y los norteamericanos, sobre todo, se empiezan a ocupar en los años 20 de la reconstrucción de Europa. Volver a hacer los puentes, volver a hacer los ferrocarriles, volver a hacer grandes edificios en las ciudades. Se mueve la economía y durante unos años fueron años de mucho enriquecimiento.
fueron años de crecimiento económico para los países, y España también se va a beneficiar de esos años europeos de crecimiento económico. Y para ir a lo concreto, que nos lo ilustre, pues en España se hace un buen sistema de carreteras. El sistema de carreteras que prácticamente hemos tenido durante mucho tiempo hasta que se empezaron a hacer las autovías. Esa infraestructura de carretera, la Ruta de la Plata, pues eso es uno de los planes y de los proyectos que se van realizando en esa etapa de los años 20 y que terminan floreciendo en algo que fue como un poco lo que se vivió en España del 92, la famosa, que eso sí lo habéis tal vez oído, ¿no? La Exposición Universal del 92, pues se vivió algo parecido en España al final ya de la dictadura, al final de los años 29, cuando el mundo de hecho estaba otra vez en otra crisis, en el gran desastre económico del año 29, la primera gran crisis seria del capitalismo. Pues España, en cambio, tiene un gran proyecto que es la exposición, dos exposiciones, la Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Os he puesto la Plaza de España y os he puesto el conjunto más emblemático de Barcelona, que es el conjunto de Montjuïc, hoy existe, y la Plaza de España. Todo lo que es de Sevilla, la Plaza de España, todo lo que rodea el Parque de María Luisa, la Plaza de América, son los restos que quedaron de esa exposición. Se puede picar y que a ver si logramos que el vídeo de YouTube se despliegue. Esto es un documental que encontré cuando estaba haciendo mi tesis doctoral sobre la República, sobre la dictadura, y es casi el tercer documento gráfico que se conserva de la historia de Extremadura. Nada, unos minutos. En el minuto 2, esto es Mérida como estaba entonces. El teatro y el circo romano y todo, pues lo que se conservaba en una ruina, lo que vemos hoy es una reconstrucción. Pero os lo ponía pues porque es un documento gráfico importante que se conserva de Extremadura y que se hizo para proyectarlo en la Exposición Iberoamericana del 29, un pequeño vestigio de la historia con ese puente romano, las murallas fueron luego bombardeadas con la guerra, se perdieron y se reconstruyeron. No tiene voz, el sonoro llega, los documentos sonoros llegan a España en el 29, las primeras películas en sonoro sí se proyectan en la exposición, pero claro, en Extremadura no había tecnología en el 29 para algo que estaba justo llegando a España, el puente romano, el circo, en fin, todo lo que era Mérida. Vemos un poquito el teatro y lo dejamos. Está ahí en abierto, yo lo he sacado de internet, por si alguien quiere curiosear. Me gusta mucho ver a la diosa Ceres, no está donde la tenemos hoy, coronando la escena. Bueno, supongo que como todos los extremeños hemos visitado el teatro y sabemos que está muy diferente a como se ve aquí. Aparece Ceres y ya está, lo cortamos, era solamente una pequeña nota. Y seguimos con nuestra explicación, que ya es qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa después de la dictadura? Bueno, pues todos lo sabéis, eso viene la Segunda República de 1931 a 1939 y el mundo lamentablemente se va resbalando de locura en locura
hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Pero España vive lo que es la primera etapa de modernización social y política. Tenemos una constitución, eso es muy rápido, se concede el voto a las mujeres, se produce la separación entre la Iglesia y el Estado. Eso es muy importante para la educación, porque va a haber centros públicos donde que no estén, digamos, regentados por la Iglesia, sino que sean públicos, regentados por el Estado, y evidentemente se concede a los españoles, pues la primera vez que se concede la posibilidad del divorcio. Pero lo que a mí me interesa es esto. Se hace un gran esfuerzo por ampliar la enseñanza primaria y secundaria y por apoyar la cultura en general. De hecho, se hace la primera pequeña reconstrucción en Mérida, porque se desarrollan por primera vez, se programa por primera vez los festivales de teatro del Teatro Clásico de Mérida, con una representación de Medea, a la que vino el presidente de la República, que era entonces Alcalá Zamora. Bueno, y hasta aquí. Este es el marco, digamos, histórico, el marco del tiempo en el que se produce o en el que se desarrolla esto que era un gran impulso a la enseñanza de las mujeres. En general, la República, lo que se plantea es que a España le ha ido mal en la historia, por decirlo así. La vida de España, el gobierno de España, ha estado en manos de los hombres. Bueno, vamos a darle una oportunidad a las mujeres, de alguna forma, a ver si logramos la modernización social y política del país. Y algo se logra. Y hay un despegue importante en la educación, en la modernización social. Bueno, y todo eso, como sabéis, esa especie de ensayo de laboratorio, porque fue eso, pues queda cortado por la guerra civil. Pero, ¿qué es cuando vuestros profesores os han explicado la cultura de los años 20? Pues evidentemente eso ya en España no es un descubrimiento, se habla del arte y del florecimiento de la cultura de los años 20, y es ese momento en el que en la residencia de estudiantes pues están personajes, eso sí que los conocéis, ¿no? Lorca, Dalí, Miró, los que decimos siempre, Buñuel, Alberti, no vamos a seguir con ellos. Y ellos son los intelectuales